Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal de Fe en Dios al Extremo. Espíritu de Dios, ven a mí, ven a mí. Espíritu de Dios, ven a mí, ven a mí. Quiero cumplir la voluntad de Dios, quiero hacer la vida en mí. Quiero cumplir la voluntad de Dios, quiero vivirla muy dentro de mí. Espíritu de Dios, ven a mí, ven a mí. Espíritu de Dios, ven a mí, ven a mí. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos sean, y ya muy cerca de celebrar la solemnidad de la Santísima Trinidad. Hoy quiero dedicar el video al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y que bendiga al mundo entero, que nos acompañe siempre como siempre lo han hecho, desde la creación del mundo, desde la encarnación de su Hijo Jesucristo y ahora con la compañía del Espíritu Santo. Pero para hacerlo, pues ya saben que vamos a pedir primero el auxilio del Espíritu Santo. Vamos a orar juntos para que sea Él el que nos ilumine y nos dé la capacidad de comprender, aunque sea un poquito, el misterio de la Santísima Trinidad. Vamos a orar entonces. Digamos juntos: Dios mío, Trinidad a quien adoro, la Iglesia nos sumerge en tu misterio. Te confesamos y te bendecimos, Señor, Dios nuestro, como un río en el mar de tu grandeza. En el tiempo desemboca hoy lo eterno. Lo pequeño se anega en lo infinito. Rostro del Verbo eres, oh Espíritu de amor, ven a nosotros, Señor Dios nuestro. Dios mío, Trinidad a quien adoro. Haced de nuestras almas vuestro cielo. Llevadnos al hogar donde tú habitas, Señor Dios nuestro. Que glorificado sea el Padre, que glorificado sea el Hijo, que glorificado sea el Espíritu Divino, fuente de gozo pleno y verdadero, creador del cielo y de la tierra, Dios nuestro. Amén. Muy bien, para lograr comprender el misterio de la Santísima Trinidad, vámonos entonces con una de las citas bíblicas más explícitas que hacen referencia a ella. Y es en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 28, del versículo 16 al versículo 20. Y dice así: Por su parte, los 11 discípulos se marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, lo adoraron, si bien algunos dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló así: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándole a guardar todo lo que yo les he mandado. Y estén seguros que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Primero que nada, quiero que desarrollemos este misterio de la Trinidad
sin intenciones de abarcarla completamente. Es un misterio. Por encima de todo, es un misterio. Lo que sí podremos hablar es de cómo Dios a través de la historia se ha ido mostrando y nos ha ido diciendo cómo es su naturaleza divina en tres personas divinas y cómo nos lo ha hecho comprender, por lo menos hasta las capacidades que nos lo permiten nuestra mente y hasta la revelación del Espíritu Santo y de nuestro Señor Jesucristo, llegar más o menos a cierto conocimiento. Comienza en las Sagradas Escrituras, obviamente, pues como les decía, la Trinidad es un misterio y obviamente la palabra Trinidad no la vamos a encontrar en ninguna parte de la Biblia. Es Dios que se va manifestando a través de la historia y la Iglesia junto con el Espíritu Santo seguimos haciendo historia y tratando de comprender este hermoso misterio de amor donde Dios es familia, donde Dios es comunidad. Y es la mayor invitación a la cual tenemos que hacer conciencia. Primero que nada, vamos al Catecismo de la Iglesia Católica, específicamente en su numeral 1. Dice así: Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. Por eso, en todo tiempo y en todo lugar, se hace cercano del hombre, le llama y le ayuda a buscarle, a conocerle y a amarle con todas sus fuerzas. Convoca a todos los hombres que el pecado dispersó, a la unidad en la familia, la iglesia. Para lograrlo, llegada la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo como Redentor y Salvador. En Él y por Él, llama a los hombres a ser, en el Espíritu Santo, sus hijos de adopción y por tanto los herederos de la vida bienaventurada. Perfecto. Hay algo interesante que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Dios se ha manifestado, Dios se ha revelado. Y aunque la mente humana no tiene la capacidad de conocer la totalidad del misterio divino, del misterio de Dios, sí tenemos participación en algo, aunque sea un pequeño fragmento de esa divinidad en el conocimiento racional. Y es que se presenta en dos perspectivas: la manifestación o revelación natural y la manifestación ya sobrenatural. En la manifestación natural, pues obviamente está la creación, están las criaturas y estamos nosotros como los seres humanos como tal. Cuando te ves a ti así en el espejo, cuando vas y ves las plantas, el hermoso jardín que tienes, cuando ves todas las criaturas y escuchas trinar a los pájaros, pues dices, esto lo ha creado alguien. De inmediato hay un conocimiento de Dios de manera racional. Hay algo más grande que tiene que haber sido creado, creador de todo. Y luego tenemos ya la revelación sobrenatural. Es ya directamente las manifestaciones en la historia que ha hecho Dios. Según la Dei Verbum del Concilio Vaticano II, en su numeral 3, cuando en 1965 los obispos se reunieron para ver qué nos manifestaba Dios para estos nuevos tiempos, lograron decir: Dios, creándolo todo y conservándolo por su verbo, da a los hombres testimonio perenne de sí en las cosas creadas, revelación natural, y queriendo abrir el camino de la salvación sobrenatural, se manifestó además personalmente a nuestros primeros padres. Después de la caída, alentó con ellos la esperanza de la salvación, con la promesa de la redención, y tuvo incesante cuidado del género humano para dar la vida eterna a todos los que buscan la salvación con su perseverancia en las buenas obras. En su tiempo llamó a Abraham para hacerlo padre de un gran pueblo, al que luego instruyó a los patriarcas, por Moisés y los profetas, para también conocer al Dios único, vivo y verdadero, Padre providente y juez justo, y para que esperaran al Salvador prometido, y de esta forma, a través de los siglos, preparar al gran anuncio, al Evangelio, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no solamente la revelación sobrenatural son las manifestaciones de Dios en la historia, sino que también van siendo progresivas, porque si se dan cuenta, primero se muestra a Abraham, luego al resto de los patriarcas, pero Dios va mostrando como un pedacito de él, va mostrando su
su naturaleza divina a la mente humana por la acción del Espíritu Santo. Por medio de Moisés nos da los mandamientos y así vamos viendo toda la manifestación que Dios quiere que hagamos con nuestras vidas para alcanzar la vida eterna. Y al final de todo se ha mostrado por nuestro Señor Jesucristo, que de una vez nos ha revelado la divinidad del Padre junto con el Hijo y también el Espíritu Santo. Ahora, estamos en un ambiente de revelación histórica. Vamos a meternos en la máquina del tiempo y vámonos al 1800 a.C. Recordemos que estamos en el tiempo de Abraham, en Ur de Caldea. Es un ambiente totalmente politeísta. Politeísmo quiere decir creer en varios dioses. Y también hay cierto ambiente que se va formando monolatrista o monolatría y también enoteísmo, es decir, un enoteísmo primitivo. Cuando vamos a los pasajes del Éxodo, vemos que el Dios de los hebreos se está enfrentando al Dios de los egipcios. Eso es de alguna manera monolatría o enoteísmo, es decir, mi Dios es más grande que esos dioses, es mucho más poderoso. Entonces, al demostrar el Dios de los hebreos que es más grande que los dioses egipcios, entonces en nuestra monolatría Dios es el más grande, aunque hayan otros dioses, nuestro Dios es el principal. Y así Dios se va manifestando en la historia. Entonces no hay como un monoteísmo o la creencia en un solo Dios de manera inmediata, sino que va pasando de un politeísmo, luego una monolatría y luego sí, por medio de la formación que va implantando Moisés con los 10 mandamientos, sí se va como que forjando las herramientas y la herradura y la construcción de un monoteísmo, de la creencia en un solo Dios. Ahora, eso lo vemos reflejado tranquilamente en Éxodo 6, 2, 3, en Deuteronomio 6, 4 y obviamente un monoteísmo más explícito en Isaías 6, 3. Ahora bien, también no solamente se va demostrando la existencia en un Dios único, sino también que ese Dios se va manifestando con nombres específicos. El primero está en Éxodo 3, 13, 15. Yo soy el que soy. Para nosotros ese nombre es impronunciable. Incluso los mismos rabinos, los hebreos, los judíos tratan de no pronunciarlo y de hace mucho tiempo se dejó de llamar a Dios YHWH. No se conoce actualmente una pronunciación específica de ese nombre, sino que, bueno, en la latinización algunos protestantes lo llaman Jehová, nosotros le agregamos la A y la E, y lo llamamos Yahvé en el Antiguo Testamento, otro es Yahweh. En realidad YHWH no tiene ninguna vocal, entonces, y sin saber cómo se pronunciaba en la antigüedad, y además los hebreos ya desde el tiempo de Jesús ya no pronunciaban ese nombre, pues conformémonos con YHWH. Lo que dicen los estudiosos actualmente es que el nombre más cercano es Yahvé y Yahweh. Ese es el primer nombre, YHWH, yo soy el que soy, yo soy el que existe, el eterno. Luego está en Génesis 1, un nombre de Dios más que todo en plural, que es Elohim, el Señor. Luego está en Génesis 14, 19, 22, el Elión, Dios altísimo, es la traducción. En Génesis 17, 1, el Shaddai o el Shaddai, Dios omnipotente. En Génesis 21, 33, el Olam, Dios eterno. En Génesis 35, 7, el Betel, el Dios de Betel. Y en Isaías 7, 14, creo que es el más familiarizado con nosotros, Emmanuel, el Dios con nosotros. Y ya en el libro de Judith, en el capítulo 16, versículo 16, pues se comienza a llamar Adonai, mi Señor. En el tiempo de Jesús, el uso de Adonai era muy frecuente, como por respeto ya se había dejado de escuchar cómo se pronunciaba YHWH en el hebreo antiguo. Entonces, y también por el respeto al nombre de Dios, Dios se le llamaba Adonai, mi Señor. O si lo queríamos decir en griego, Kyrie, mi Señor, pero en griego. La Santa Sede incluso, hablando un poco acerca del nombre de Dios, siguiendo una directiva de Benedicto XVI, pide omitir el término Yahvé en la liturgia, oraciones y cantos. El texto explica que este término debe traducirse de acuerdo al equivalente hebreo Adonai, o del griego Kyrios. Esto lo dijo el 11 de septiembre del 2008. Incluso vemos en nuestros misales que ya no se utiliza la palabra Yahvé, YHWH, sino que generalmente es la traducción de Señor o mi Señor.
Ahora, esas son las manifestaciones que tenemos. Va progresivo. De un politeísmo, Dios se va mostrando como único Dios. En la mentalidad del hombre lo va comprendiendo como una monolatría. La creencia que sí hay muchos dioses, pero luego está solamente Dios. Luego se va forjando con Moisés un monoteísmo explícito, o sea, la creencia en un solo Dios verdadero y único. Y luego en los nombres de Dios como el Altísimo, el Eterno, se nos va mostrando la trascendencia de Dios y nuestro señorío, y su señorío. También tenemos algunos rasgos porque en el Nuevo Testamento Jesús nos revela a Dios como Padre, como Abba. Algunos estudiosos han querido dar a entender que sí, que hay una revelación de por lo menos Dios como Padre en el Antiguo Testamento. Sin embargo, no hay una referencia como tal explícita así, sino algunos referentes. Por ejemplo, pueblo de Dios, de Israel, hijo de Yahvé, lo llama en Éxodo 4:22 a Yahvé, lo llama como su hijo al pueblo hebreo. En el profeta Oseas se describen los sentimientos paternales de Dios hacia su pueblo en Oseas 11, capítulo 11, versículo 1 al 4. También en Primera de Crónicas 7:8 vamos a encontrar palabras como Abiyá, mi padre Yahvé, Abiob, mi padre de bondad, y también Abiaser, por lo menos en Josué 14:2, mi padre de auxilio. O sea, como que hay cierta cercanía de comprensión de un Dios que es padre del pueblo hebreo, del pueblo de Israel, pero no hay algo así referente explícito como tal. También está en aquello de que hay referencias directas de la Santísima Trinidad en el Antiguo Testamento, pues muy bien lo expresa Gonzalo Lobo Méndez en su libro Dios Uno y Trino, cuando afirma: no pocos autores, dice, han planteado la cuestión de que en el Antiguo Testamento ya se había revelado el misterio de la Santísima Trinidad. La respuesta claramente es negativa, dice él, pues quien revela al Padre y al Espíritu Santo es Jesucristo. Lo que sí se puede afirmar es que en el Antiguo Testamento hay atisbos, preludios, indicios, o como lo dice el catecismo de la Iglesia Católica, huellas que dicen o dan como una prefiguración de lo que será la Trinidad. Pero no hay nada explícito, nos dice este autor. En la tradición de la Iglesia tenemos, por ejemplo, a Irineo de León y a Tertuliano. En la narración de Génesis 1, capítulo 1, versículo 26, donde dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, reflejo de la Santísima Trinidad en plural, así lo ven los padres de la Iglesia. Sin embargo, ya sabemos por los estudios de los rabinos antiguos y los escritos e interpretaciones bíblicas antiguas que para los judíos y los hebreos también era referencia de que Dios estaba con su corte celestial, con los ángeles, creando el mundo en ese momento. También está la referencia que algunos padres de la Iglesia, incluso los autores de la Biblia de Navarra, dicen que puede ser que haya un atisbo de la Santísima Trinidad en este referente, cuando en el encinar de Mambré aparecen 3 hombres y le dicen a Abraham que su anciana esposa Sara va a quedar embarazada aún en la ancianidad. Algunos escritores de la tradición de la Iglesia, y también en esta Biblia de Navarra, hacen como cierto atisbo de que se hace referencia a la Trinidad. Sin embargo, también en las interpretaciones rabinas y judías antiguas dicen que no hay una referencia como explícita. Entonces ya tenemos una formación de un monoteísmo, de unos mandamientos que dicen que Dios es único, unos nombres de Dios que te van expresando la trascendencia de Dios, una cercanía a ese Dios Padre de un pueblo, y luego tenemos algunas referencias no explícitas de la Santísima Trinidad en el Antiguo Testamento. Entonces, por lo menos tenemos ahora a un Dios único y trascendental, de manera muy concreta y muy explícita en el Antiguo Testamento. Vámonos entonces al Nuevo Testamento. En la revelación de Jesucristo, el concepto de Dios Padre adquiere una dimensión muy exclusiva y nueva. Jesús revela a Dios Padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, como Padre suyo, estrictamente y exclusivamente suyo, y enseña también que los hombres somos elevados a la dignidad de hijos de este Padre Dios por la salvación que nos viene del mismo Jesús. Esta revelación la ha dado nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en el Sermón del Monte, en Mateo 5, versículo 45, dice: para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos.
Y en Mateo 5:48, sean perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Jesús llama a Dios Padre, papá de Él, Abba, mi papá. Y también nos hace la referencia que es nuestro Padre. Y por la recepción de la gracia que nos viene por su salvación, también somos hijos en adopción. Entonces ya tenemos la revelación explícita por parte de Jesús de Dios como Padre, Abba, mi papá, nuestro Padre, dijéramos en el Padre Nuestro. Luego están las expresiones trinitarias explícitas del Nuevo Testamento. La primera, la encarnación. El ángel se expresa a María en Lucas capítulo 1, versículo 26 al 43, y en Mateo 1, versículo 18 al 23, que el Padre Celestial, por boca del ángel le dice, el Padre Celestial le pide a María que le dé el sí para que el Verbo Divino, su Hijo, el Hijo de Dios, se encarne por obra del Espíritu Santo en su vientre. Referencia explícita que no podemos olvidar en las narraciones de la encarnación. Luego también tenemos el bautismo del Señor. Acá se revela de modo gráfico el misterio de la Santísima Trinidad. La narración está en los 4 evangelios, en Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17, Marcos capítulo 1, versículo 9 al 11 y Lucas capítulo 3, versículo 21 al 22. También en Juan capítulo 1, versículo 32 al 34. Eso aparece en la referencia del bautismo. Santo Tomás de Aquino también logra encontrar una referencia explícita en el relato y la narración de la transfiguración. Los textos referentes son los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. En Marcos capítulo 9, versículo del 2 al 7, y en Mateo capítulo 17, versículo del 1 al 13, y Lucas capítulo 9, versículo 28 al 36, aparece la escena de la transfiguración, donde Santo Tomás de Aquino explica la transfiguración, que es como el sacramento de la segunda regeneración, hablando de que el bautismo sea la primera y la resurrección fuese la segunda. Apareció en ella toda la Trinidad, el Padre en la voz, el Hijo en el hombre y el Espíritu Santo en la claridad de la nube. Pues así como Dios uno y trino da inocencia en el bautismo, de la misma manera dará a sus elegidos el fulgor de la gloria y el alivio de todo mal en la resurrección. Así lo ve la referencia de Santo Tomás de Aquino. Si en el bautismo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están allí para darnos una nueva inocencia, ahora con la transfiguración se nos dice la restauración que tendremos toda la comunidad de creyentes en Jesús cuando tengamos en nuestras manos el cuerpo glorioso que nos prometió nuestro Señor Jesucristo al final de los tiempos. En el evangelio que leímos hoy, en Mateo 28, 18, 20, el mandato misionero. Vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenlos todo lo que yo les he mandado. En los escritos apostólicos, especialmente en San Pablo, vamos a encontrar, por ejemplo, en 2 Corintios 13, donde él expresa la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Ahí, referencia explícita del apóstol Pablo. También en 1 Corintios 12, 4, 6, Efesios 1, 3, 13, Gálatas 4, 6 y, por qué no, vamos también a citar a 2 de Pedro 1, 1, 2. Ahí vamos a encontrar referencias explícitas de los apóstoles de la Santísima Trinidad. Muy bien, entonces ya tenemos referencias explícitas, tanto en los evangelios como en los escritos apostólicos. Tenemos a un Dios que es único, trascendental, Dios existente, YHWH, pero Jesús nos los ha revelado como el Abba, el papá de Él exclusivamente y Padre nuestro. Y también lo hemos visto en la encarnación, en el bautismo, en la transfiguración y en las cartas apostólicas. Pero la historia sigue. ¿Cómo llamamos entonces al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo la Trinidad? Pues vamos un poco a la tradición, con T mayúscula, la tradición de los padres de la Iglesia y cómo se desarrolló esta comprensión del misterio trinitario. Los primeros textos cristianos. La Didache o Doctrina de los Apóstoles es del año 70 después de Cristo, o sea, está contemporánea con la redacción de los evangelios. Recordemos que Marcos, Lucas, Mateo y Juan fueron redactados entre el 65 y el 90 del siglo I.
Y este texto de la doctrina, la Didaché de los Apóstoles, es del 70. En ella explica: se ordena bautizar en agua viva, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo 3 veces. Luego, en la carta a los Corintios de Clemente Romano, el sucesor de Pedro en la sede papal, digámoslo acá, está fechada del año 96, también contemporánea con los escritos apostólicos. Ahí se invita a aceptar la fe en el Dios de los cristianos, porque vive Dios, vive el Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo, fe y esperanza de sus elegidos. Luego tenemos a uno de los discípulos de Juan el Apóstol. En la carta a los Efesios de San Ignacio de Antioquía, fechada en el año 107, se afirma que somos piedras del templo del Padre, elevados a lo alto en la cruz de Jesús y ayudados del Espíritu Santo, que es la cuerda. En la carta de Marción de Esmirna del año 156 se describe el martirio de San Policarpo, donde expresa: Señor Dios omnipotente, Padre de tu amado siervo Jesucristo, yo te bendigo por haberme juzgado digno y formar parte del número de los mártires en el cáliz de Cristo para la resurrección del alma y cuerpo en la incorruptibilidad del Espíritu Santo. Otra mención explícita de la Trinidad. Luego en los escritos de los padres apologistas, defensores de la fe, ahí tenemos a Arístides de Atenas del año 140, donde dice: los cristianos toman su origen del Señor Jesucristo. Este es confesado como Hijo del Altísimo, descendido del cielo por medio del Espíritu Santo para la salvación de los hombres, y engendrado en una Virgen Santa, sin fecundación ni defloración. Tomó carne y se mostró a los hombres con el fin de apartarnos de los errores del politeísmo. San Justino Mártir, martirizado en Palestina en el 165, va a afirmar que no negamos al Dios verdadero, Padre de la justicia, de la pureza y de las demás virtudes que no tienen comunión con el mal. Además, creemos en Jesús, que es la palabra precedente por obra del Espíritu Santo en el Padre. San Irineo de Lyon, un escritor del siglo II, dirá, y discípulo de Policarpo: es una tradición segura que nos viene de los apóstoles, que debemos creer en un solo Dios, en un mismo Dios, Padre, creyendo todos en la misma economía de la encarnación de su Hijo Jesucristo y reconociendo todos el don del Espíritu Santo. Nuevamente, ya llevamos primer siglo, segundo siglo, y se sigue afirmando dentro de la tradición de los padres apostólicos y de los padres apologistas la especificación explícita de la Trinidad. Ahora, aquí nos vamos a encontrar con grandes teólogos que afirmaron la Santísima Trinidad, que son Clemente de Alejandría del siglo III, que defiende la unidad de Dios frente al politismo pagano, expresando la Trinidad. Y Orígenes también explica en sus escritos que el Padre es creador y el principio de todas las cosas. La palabra, Jesús, es el mediador, y el Espíritu Santo está presente donde quiera que hay santidad. Lamentablemente, Tertuliano tuvo algunos errores teológicos y también de comprensión de las Sagradas Escrituras y de la filosofía de su tiempo, y algunos de sus seguidores lograron optar con herejías bastante dañinas para la fe cristiana y la fe trinitaria, que salen de allí el monarquismo adopcionista y el monarquismo modalista. El monarquismo adopcionista afirma que Jesús no es un ser divino. Entonces en el bautismo Jesús recibe la divinidad y entonces comienza a ser, por la acción del Espíritu Santo, divino, pero era un hombre cualquiera, y en el bautismo se hace ahora divino, es inferior al Padre, por lo tanto también inferior al Espíritu, y es adoptado por Dios como un ser divino. Eso se llama la herejía del monarquismo adopcionista. Luego tenemos el monarquismo modalista, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son modos de Dios. O sea, el modo de Dios Padre con barba blanca y sentado en un trono, ese es el Padre, ese es un modo de Dios, de la divinidad. El modo del Hijo que se encarnó y el modo del Espíritu Santo que bajó como paloma. O sea, es un solo Dios, pero entonces no son personas sino modos de Dios, modos de aparecerse de Dios. También es una herejía. La peor de las herejías es la del siglo IV, la de Arrio y su arrianismo. Él afirmaba en su planteamiento, que difundió y hizo mucho daño en la Iglesia, niega la divinidad igualitaria entre el Hijo y el Espíritu Santo con el Padre, pues eso sería politeísmo, creer en varios dioses, y él niega la generación eterna de Dios. Aquí hay un pequeño problema, y es que los cristianos
creemos en la Santísima Trinidad por la generación en la eternidad. Arrio decía que creer en la Trinidad es generar un politeísmo, o sea, creer que Dios es Padre, creer que Dios es Hijo y creer que Dios es Espíritu Santo es crear Dios. No hay tres personas, sino tres dioses. Lo que pasa es que lo está viendo de manera temporal. Nosotros los cristianos creemos en Dios de manera generacional, por generación. O sea, el Hijo es engendrado en la eternidad por el Padre. Procede del Padre en la eternidad. Y del amor que tiene el Padre por el Hijo y del amor que tiene el Hijo por el Padre, brota el Espíritu Santo también por generación, o sea, en la eternidad. Tenemos que quitarnos a nuestra mente el tiempo, ¿sí? El 1, el 2, el 3, el año tal, no. Saquemos de nuestra mente el tiempo y vámonos a la esfera de la eternidad, donde desde el principio ha existido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero el Padre engendra al Hijo en la eternidad, no en un tiempo específico, en la eternidad. Y del Padre y del Hijo brota el Espíritu Santo en la eternidad. Esto será confirmado en el primer concilio de Nicea en el 325, en el concilio de Constantinopla en el 381, en el segundo concilio de Constantinopla en el 553, en el concilio de Toledo, en los concilios medievales y en el concilio de Florencia en el 1442. Y será reafirmado en el concilio Vaticano I de 1870. Ahí vamos a conocer, sobre todo en el primer concilio de Nicea y en el concilio de Constantinopla, el credo niceno-constantinopolitano. ¿Lo recuerdan? El credo largo, que dice así: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Escuchen bien: engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo en la eternidad. Escuchen bien, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica, apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. ¿Sí ven? El Hijo de Dios es engendrado en la eternidad y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo y tiene la misma adoración y gloria que el Padre y el Hijo. Ahora, esto lo han dicho los concilios y también lo que concentra es un dogma de fe. Y lo vamos a resumir de la siguiente manera. Primero, Dios es uno solo, uno y trino. Segundo, Él en tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde hay dos procesiones. El Hijo procede del Padre, es engendrado en la eternidad, y el Espíritu Santo brota del amor del Padre y del Hijo también en la eternidad. También hay cuatro relaciones. El Padre obviamente tiene paternidad, es el papá. La siguiente relación, la segunda relación, es la filiación. El Hijo es hijo. Y el Espíritu Santo tiene una expiración activa, o es el amor, su siguiente relación. Pues del amor del Padre y el Hijo se crea de una manera dinámica, se genera de manera dinámica el Espíritu Santo. Brota el Espíritu Santo. Brota el Espíritu Santo del amor eterno entre el Padre y el Hijo de manera activa. Y está de manera pasiva el recibir ese amor del Padre y el Hijo del Espíritu Santo. O sea, Él brota en la eternidad, se genera en la eternidad. En ese eterno amor del Padre y el Hijo se genera el Espíritu Santo, procede del Padre y el Hijo en la eternidad. Y además, dinámicamente, se forma como amor puro y eterno. Y también está recibiendo el amor del Padre y el Hijo en la eternidad. Y ahora nos acompaña a nosotros en la iglesia en nuestra misión.
Y también, por lo menos según el Catecismo de la Iglesia Católica, hay dos misiones. La del Hijo, que envía al Padre para que se encarne y nos salve, y la del Espíritu Santo, para que en el Padre y en el Hijo es enviado para acompañar a la Iglesia. Hay otras también dimensiones de misión que encontré cuando investigué este tema, y es que el Padre es el que crea, el Hijo es el que salva y el Espíritu Santo es el que santifica. Por ahora me voy a concentrar en el Catecismo de la Iglesia Católica, que es el envío del Padre al Hijo para que se encarne y el envío del Espíritu Santo por medio del Padre y del Hijo para que acompañe la misión de la Iglesia. Creo que el mejor ejemplo que puedo encontrar acerca de la Trinidad es el ejemplo del fuego. El fuego lo podemos asociar tranquilamente con la Trinidad. A lo mejor se nos haga un poquito complejo comprenderlo, pero de manera didáctica y bastante clara lo podemos observar. Aquí está el fuego, imagínense, una llamarada. El fuego, el rojo, es el Padre Dios. Luego tenemos la luz que emite ese fuego. Ese es el Hijo, Jesucristo. Luz de luz, Dios de Dios. Y el calor que emite ese fuego es el Espíritu Santo. De una sola llamarada brota el fuego, la luz y también el calor. Pero no brotan en el tiempo, brotan en la eternidad. Siempre han estado, son principio y fin. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero y de Dios verdadero. Es el Señor, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. 3 personas y un solo Dios verdadero. Vamos a hacer esta pequeña oración para terminar nuestra reflexión acerca de la Trinidad. 1 es amor y 3 son los amados, bajo el techo del alma trasladados, que le son huertos, montes y collados, y es sueño los demás. 1 es la luz y 3 los resplandores, 1 la llama viva en 3 ardores, que consumen el alma en sus fulgores, y es sueño los demás. 3 son hermosos y una hermosura sola, en la que el alma abreva más dulzura, cuanto más se remonta en la espesura, y es sueño lo demás. Amén. Feliz día de la Santísima Trinidad, no lo vayas a olvidar. Navega mar adentro con el Señor. Que Dios te bendiga.